Saludos, mi nombre es Carlos Xavier Vélez, tasador de bienes raíces, tasador de maquinaria y equipo y tasador de negocios. ¿Qué es un tasador de bienes raíces? ¿Cuál es su importancia dentro de la industria hipotecaria, dentro del gobierno, de la economía? Quédate con nosotros, que lo que vamos a hablar hoy es importante para ti. La pregunta que teníamos es, ¿qué es un tasador de bienes raíces? ¿De dónde surge la profesión? ¿Cuál es la importancia dentro de la industria hipotecaria? ¿Y cuál es la importancia dentro de la economía? Se dice que esta profesión viene desde tiempos bíblicos. Hay una parte en la Biblia, en el Génesis, más específico, en Génesis 23, del 1 al 20, donde dice que Abraham iba a comprar unas tierras para enterrar a su esposa y que iba a pagar el precio justo en el mercado por esas tierras. Dice que se entiende que había un intermediario haciendo la función del tasador para determinar cuál era el precio justo de esas tierras. ¿Por qué? Porque Abraham podía entender que era X cantidad y Efrón podía entender que era Y y no llegar a un acuerdo. Pero como tal, los primeros datos que se tienen es del año 1086, en un libro que se escribió en Inglaterra que se conocía como el Domesday Book, donde William el Conquistador solicitó que se registraran en un libro todas las tierras en Inglaterra y sus valores. Así como tal, la profesión, los datos que se tienen del 1086, luego en el 1523, se hace otra actualización de los valores y las tierras en Inglaterra, en este caso basado en la renta, porque la realeza era en su mayoría los dueños de las tierras. Luego pasan en los 1700 y empiezan a regularla como tal cuando empiezan las expropiaciones para la construcción de los trenes. Estados Unidos copia algunas cosas, pero no las regula como tal. Puerto Rico regula la profesión en 1974, primero que en Estados Unidos. Luego, en 1989, Estados Unidos la regula como tal, cuando surge la crisis de los savings and loans en los 1980. Basado en eso, pues hay regulaciones que aplican a Puerto Rico y la ley en Puerto Rico se enmienda y en 1991 se atempera los requisitos de la ley local a la ley federal. Así que surge como tal esa regulación, pero la profesión del tasador de bienes raíces es un brazo de la contabilidad. Surge de la contabilidad, la metodología que se utiliza es la misma que se utiliza en estudios contables, en análisis contables. Los diferentes approaches o métodos de valoración también se basan, ¿no? Y hay unas regulaciones que establecen a nivel contable, que van dirigidas también a la profesión del tasador de bienes raíces. Es una profesión donde existe una metodología, un método científico. Esto no es que el tasador va a poner lo que le da la gana, lo que le parece, lo que quiere. No, todos los tasadores van a seguir los mismos pasos para llegar a esa opinión de valor. Y esa opinión de valor, que es la definición de una tasación, no es que el tasador va a mirar una propiedad y va a decir, yo opino que vale esto, yo opino que vale aquello. No, tiene que haber un análisis y un razonamiento lógico para poder llegar a esa opinión de valor. A veces dicen, no, es que es una opinión de valor y es algo como que lo menosprecian. Pero cuando usted va al tribunal, el juez hace un análisis, lee el documento, lo que le trae una parte a la otra, y al final, cuando hace un veredicto, emite una opinión. Cuando usted va al médico, usted le lleva unos análisis, unos estudios, y el médico emite una opinión basada en su conocimiento, en su experiencia, en sus estudios, y el análisis que hizo, pues emite una opinión. Pues lo mismo el tasador. Lo que pasa es que el tasador, en la mayoría de los casos, hace el análisis él mismo. No hay un tercero que hace el análisis para él llegar a las conclusiones. Y es muy fácil, si algún tasador no está siguiendo correctamente lo que tiene que hacer, hoy día existe las tasaciones forenses, poder determinar si esa persona lo hizo correctamente o no lo hizo correctamente. ¿Por qué es importante? Y es importante la economía. Pues mire, para préstamos hipotecarios o préstamos comerciales donde hay bienes raíces envueltos, pues se requiere una tasación en la mayoría de los casos, por no decir en todos. Y esa tasación va a establecer unos límites, unos parámetros de lo que se va a prestar
por esa propiedad. Si mañana no hubiesen tasadores en Puerto Rico, pues hay un problema en términos de la economía, porque ¿quién va a determinar esa base? ¿De quién es el profesional capacitado para determinar la base hasta dónde se puede llegar? Lo mismo los gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos como diferentes países, el gobierno de Puerto Rico, para la toma de decisiones de compra, venta, alquiler, utilizan los servicios de los tasadores de bienes raíces para poder determinar qué es lo correcto en el mercado que se está pagando en ese momento dado por esa propiedad, o cuál es la renta en el momento dado que se está analizando por esa propiedad. Si usted va a un médico y le saca una placa de la muñeca y la muñeca está fracturada, pues él le va a reportar que está fracturada. Pues el tasador hace una radiografía del mercado en un momento determinado y va a emitir una opinión de lo que está ocurriendo en ese momento determinado. Mañana puede ser diferente, definitivamente, pero a la fecha que ese tasador hizo su análisis, su estudio, pues eso era lo que estaba ocurriendo. Y las cosas están cambiando considerablemente, constantemente a nivel mundial. Así que lo que hoy una indicación, mañana puede ser igual, pero puede ser también diferente. Así que en una ocasión estuve en un seminario en Texas y había un abogado dando una charla y dijo: yo tengo 2 personas que voy mensualmente a almorzar con ellos para poder ver dónde están mis inversiones. Primero, mi contable, porque tengo que saber cómo están las finanzas. Y segundo es el tasador. El tasador me va a decir a mí hasta dónde yo puedo llegar para hacer una buena inversión y qué puedo hacer si voy a remodelar, o cuál es el mejor uso de la propiedad, qué podemos hacer con esa propiedad para maximizar su valor y maximizar los ingresos. En el caso de la banca hipotecaria hay unas regulaciones a nivel federal donde el tasador lo tiene que escoger la banca, y eso pues son requisitos que tenemos que seguir. Así que si usted tiene una tasación y va a un banco a llevar la tasación, como quiera el banco va a enviar un tasador a hacer ese trabajo por regulación federal. Y hay una definición de valor en el mercado con la que hay que cumplir. Así que todos los tasadores van a utilizar la misma definición de valor en el mercado, que puede ser totalmente diferente a la definición de precio, como puede coincidir en algunos casos o en muchos de los casos. Así que con esta información que le estamos brindando hoy, espero que le pueda ayudar para usted tener ya un poco más claro cuál es la función del tasador de bienes raíces y cuán importante es en la toma de decisiones a nivel de la construcción, a nivel de la compra, de la venta. En un momento dado me preguntaron: ¿por qué tú haces lo que haces? Y yo le dije: primero, porque me gusta lo de la profesión del tasador. Segundo, porque con lo que yo hago se construye. Se construye una familia se casa, compra una propiedad para vivir, se construye, empiezan a tener hijos, así que la familia crece. Se construye áreas de trabajo, se construye áreas de entretenimiento. Con lo que nosotros hacemos se construye. Y en el momento que los números no cuadren, porque no es viable, esas personas pueden ir hacia atrás, analizar y moverse a algo que sí sea viable y que haga sentido en términos económicos. Así que básicamente lo que nosotros hacemos es velar por el interés público, que tiene como resultado que se construya una familia, que se construya trabajo, que se construya un país, que se construya un pueblo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.